¿A ustedes también les pasa que, cada primavera, su casa termina pareciendo un campo de batalla? Tierra en las ventanas, el suelo siempre sucio, bolsas de sustrato acumuladas por todos lados. ¿Y si les dijera que pueden olvidarse de todo eso de una vez por todas? Hola, amantes de la huerta y la jardinería. Hoy vamos a hablar de un método revolucionario, pero increíblemente sencillo, para obtener brotes fuertes y sanos, sin usar ni un gramo de tierra. Así como lo oyen, sin suciedad, sin cargar bolsas pesadas y sin las típicas enfermedades del suelo. Quédense hasta el final del video, porque les aseguro que su forma de ver el cultivo va a cambiar para siempre. No solo aprenderán a mantener su casa impecable, sino que lograrán plantas mucho más resistentes que las que crecen de forma tradicional. Por cierto, cuéntenme ahora mismo en los comentarios, ¿cuál es el método más extraño que han probado para germinar sus semillas? Me encantará leer sus historias. Antes de entrar en detalles, hablemos de lo más importante. ¿Por qué dejar de lado la tierra de toda la vida? Al fin y al cabo, nuestros abuelos lo hacían así, y les funcionaba. El problema es que comprar sustrato hoy en día es como jugar a la lotería. En esa bolsa con fotos bonitas puede venir cualquier cosa. Un exceso de acidez que queme tus brotes, esporas de hongos que causan el temido damp-off, o incluso larvas de plagas que luego se mudarán a tu invernadero. Además, seamos sinceros, es un dolor de cabeza. Cargar bultos pesados, guardarlos en el balcón y luego limpiar el desastre por toda la sala no es nada divertido. El cultivo sin suelo soluciona todo esto de golpe. Básicamente, sustituimos esa tierra impredecible por un sustrato limpio, estéril y controlado. Un sustrato es, en esencia, cualquier medio que no sea tierra donde las raíces puedan desarrollarse. Y no es un invento raro de ayer. Es la misma tecnología que usan los grandes invernaderos industriales en todo el mundo para obtener cosechas perfectas. Hoy, vamos a poner esa tecnología al alcance de todos ustedes. Empecemos por mi gran favorito, ese que cambió por completo mi forma de entender el cultivo de plántulas, el sustrato de coco. Imagínense la escena. En lugar de cargar con un saco enorme y pesadísimo de tierra de dudosa procedencia, llegan a casa con un bloque pequeño y ligero, muy parecido a un ladrillo. ¿Pero qué es exactamente? Se trata de cáscara de coco triturada y prensada. Un recurso orgánico y renovable que es, sencillamente, perfecto para nuestros objetivos. ¿Por qué es tan bueno? Primero, porque es totalmente estéril. Con él te olvidas de las semillas de malas hierbas, de las larvas de insectos o, lo que es peor, de las esporas de hongos. Segundo, su estructura parece diseñada específicamente para las raíces. Es un material suelto, ligero y que respira de maravilla. Aquí las raíces no se asfixian, como suele pasar en suelos arcillosos y compactos, sino que se desarrollan libremente, recibiendo todo el oxígeno que necesitan. Y tercero, tiene una capacidad de retención de agua asombrosa. El coco absorbe entre 7 y 9 veces su peso en agua, y la va liberando poco a poco, de manera uniforme. Esto significa que puedes olvidarte de los riegos diarios y del miedo a que tus pequeñas plantas se sequen o se encharquen. Es, sin duda, un aliado increíble para quienes valoran su tiempo y buscan la máxima salud para sus cultivos. Pero no basta con comprar el bloque de coco. Hay que saber prepararlo, y aquí es donde está el truco. Resulta que los cocoteros suelen crecer cerca del océano, por lo que sus fibras pueden contener sales marinas que son perjudiciales para los brotes más jóvenes. Por eso, el primer paso fundamental es lavar el sustrato. Pon el bloque en agua caliente para que se hidrate y se expanda, y luego enjuágalo a conciencia con agua limpia, exprimiéndolo con fuerza como si fuera una esponja. Yo suelo hacerlo directamente en la bañera, usando una funda de almohada vieja o un poco de gasa. Una vez lavado, el sustrato ya está listo para usarse, pero a mí me gusta mejorarlo un poco. Para que sea todavía más suelto y aireado,
Le añado entre un 20 y un 30% de perlita o vermiculita, de las que hablaremos más adelante. Esta combinación crea el entorno ideal para que las raíces se desarrollen muy rápido, creciendo fuertes y bien ramificadas. Con este método, los plantones crecen robustos, vigorosos y totalmente sanos. Créeme, una vez que lo pruebes, no querrás volver a usar tierra convencional. Ahora, si lo que buscas es la máxima comodidad, esta opción te van a encantar. Los discos de turba. Seguro que has visto alguna vez estos pequeños discos prensados en las tiendas de jardinería. Son un invento genial. Básicamente, cada disco es una mini maceta individual lista para usar. Están hechos de turba compactada y vienen envueltos en una fina malla que mantiene su forma. Lo mejor de todo es que te olvidas de andar ensuciando con tierra y macetas. Solo tienes que colocarlos en una bandeja, añadir un poco de agua tibia y, ante tus ojos, verás cómo en unos minutos se convierten en pequeños cilindros perfectos para sembrar. Otra ventaja enorme es que te ahorras el proceso de repicado. Cuando la planta crece, la pasas a su lugar definitivo directamente con el disco. Con el tiempo, la malla se descompone en el suelo, y las raíces no sufren ningún daño ni manipulación. Esto reduce muchísimo el estrés de la planta y ayuda a que se adapte mucho más rápido al terreno. Es la solución ideal para cultivos delicados que no llevan bien los trasplantes, como los pepinos, los calabacines o ciertas flores. A primera vista, los discos de turba parecen la solución ideal, pero tienen sus secretos y algunas desventajas que conviene conocer. Su mayor inconveniente es lo rápido que se secan, especialmente en el ambiente seco de un departamento. La turba pierde humedad mucho más rápido que la tierra común, por lo que hay que vigilar el riego constantemente. Un solo descuido y podrías perder tus brotes. Para evitarlo, procura que siempre haya un poco de agua en el fondo de la bandeja. Otro aspecto a tener en cuenta es la acidez. La turba es ácida por naturaleza y no a todas las plantas les gusta. Aunque los fabricantes aseguran que el pH ya viene equilibrado, en la práctica no siempre es así. Si ves que tus plántulas no se desarrollan bien, es muy probable que este sea el motivo. Un pequeño truco para neutralizar el sustrato es añadir una pizca de ceniza de madera o harina de dolomita al agua de riego. Por último, recuerda que la turba, al igual que la fibra de coco, no contiene nutrientes. Por eso, tendrás que empezar a fertilizar tus plantas bastante pronto, apenas aparezcan las primeras hojas verdaderas. Ahora, adentrémonos en el mundo del cultivo profesional para hablar de un material clave, la lana de roca. Sí, es muy similar a la que se utiliza para el aislamiento de viviendas, pero en agricultura usamos una versión específica diseñada para las plantas. A simple vista, parece una esponja densa y suele presentarse en forma de cubos, tablas o tacos. Este es el sustrato estrella en los grandes invernaderos industriales de todo el mundo, para cultivar hortalizas y flores mediante hidroponía. ¿Pero por qué la prefieren los profesionales? Todo se debe a sus propiedades. Es un material totalmente inerte, lo que significa que no genera reacciones químicas ni altera la composición de la solución nutritiva. Además, es estéril. Ofrece una aireación excelente y retiene muy bien la humedad. Esto permite a los agrónomos crear un entorno ideal y bajo un control absoluto. Eso sí, para el cultivo en casa tiene algunos inconvenientes. En primer lugar, al manipularla en seco, es necesario usar guantes y mascarilla, ya que el polvillo que suelta puede ser irritante. En segundo lugar, requiere el uso constante de fertilizantes bien equilibrados, pues, por sí sola, no aporta absolutamente ningún nutriente a la planta. Si decides probar con la lana de roca, ten en cuenta que, al igual que el sustrato de coco, requiere una preparación previa. Cuando la lana está nueva y seca, tiene una reacción alcalina con un pH de entre 7 y 8, lo cual no es ideal para la mayoría de las plantas, que suelen preferir un ambiente ligeramente ácido.
Por esta razón, antes de usar los cubos o tacos, es fundamental sumergirlos durante 24 horas en agua con un pH ajustado entre 5.5 y 6. Para acidificar el agua, lo ideal es usar un regulador de pH específico de una tienda de hidroponía. Como último recurso, podrías emplear unas gotas de electrolito para baterías, pero debes manejarlo con muchísima precaución. Una vez pasado el tiempo de remojo, presiona los cubos suavemente para eliminar el exceso de agua, pero nunca los retuerzas, ya que podrías dañar su estructura interna. Coloca las semillas en los orificios correspondientes, y de aquí en adelante, realiza los riegos únicamente con solución nutritiva. Es cierto que este método es más técnico y exige ciertos conocimientos, pero los resultados son espectaculares y te harán sentir como todo un profesional de la agronomía. Hablemos ahora de dos materiales que seguramente has visto en las tiendas de jardinería, pero que no todos saben usar correctamente: la perlita y la vermiculita. Aunque a simple vista se parezcan, son minerales totalmente distintos con propiedades muy diferentes. La perlita son esos granulitos blancos y ligeros que parecen trocitos de corcho. Se obtiene a partir de vidrio volcánico mediante un proceso de calor. Su función principal es airear el sustrato, haciéndolo mucho más suelto y ligero. La perlita no absorbe el agua en su interior, sino que la retiene en su superficie porosa, creando un ambiente húmedo y bien oxigenado para las raíces. Por otro lado, tenemos la vermiculita. Es un mineral laminado que, tras ser procesado, se convierte en pequeñas escamas doradas o plateadas. Su gran superpoder es la capacidad de absorber muchísima agua y nutrientes para luego ir entregándolos a la planta de forma gradual. Funciona, básicamente, como una esponja acumuladora. Es poco común utilizarlos solos para cultivar, ya que requiere un control demasiado estricto. Sin embargo, como complementos son sencillamente imbatibles. Mejoran la estructura de cualquier tierra, por muy mala que sea, convirtiéndola en un sustrato ideal. ¿Cómo se utilizan la perlita y la vermiculita para crear el sustrato ideal sin tierra? Es muy sencillo. Primero, tomamos como base fibra de coco preparada o turba rubia neutralizada. Esto representará más o menos el 60 o 70% del volumen total. A esta base le añadimos un 20% de perlita para mejorar la aireación, y entre un 10 y un 15% de vermiculita para retener la humedad y los nutrientes. Lo mezclamos todo bien y el resultado será una mezcla ligera, suelta y, sobre todo, muy aireada. En un sustrato así, las raíces se desarrollan de maravilla. No sufren por falta de agua ni por exceso de humedad, y reciben todo el oxígeno necesario para crecer con fuerza. Esta mezcla es perfecta para la mayoría de las hortalizas, como tomates, pimientos o berenjenas. Lo mejor de todo es que puedes experimentar con las proporciones hasta encontrar la receta exacta para cada planta. Es como un juego de construcción para jardineros que te permite crear las condiciones perfectas para tus cultivos. ¿Y si te dijera que puedes conseguir unos semilleros espectaculares usando simplemente aserrín? Suena un poco extraño, ¿verdad? Pero es un método tradicional, de los que usaban nuestros abuelos, y que funciona de maravilla. Lo mejor de todo es lo barato y fácil que es de conseguir. Muchas veces, en los aserraderos, hasta te lo regalan. Eso sí, no todo el aserrín sirve. Lo ideal es que sea de maderas frondosas y que no esté fresco, sino que haya reposado al menos un año hasta estar medio descompuesto. El aserrín recién cortado, especialmente el de pino o coníferas, tiene resinas que pueden frenar el crecimiento de tus plantas. Además, hay dos puntos clave que debes tener en cuenta. Primero, al descomponerse, el aserrín acidifica mucho el sustrato. Y segundo, las bacterias que procesan la madera consumen muchísimo nitrógeno. Básicamente, se lo roban a tus brotes, y eso puede hacer que crezcan débiles o amarillentos. Pero no te preocupes, que ambos problemas se solucionan fácilmente con una buena preparación.
Entonces, ¿cómo podemos preparar el serrín y convertirlo en un sustrato de 10? Es un proceso sencillo, pero totalmente necesario. Primero, vamos a esterilizarlo y a eliminar el exceso de resinas. Para esto, lo ponemos en un cubo y lo escaldamos 2 o 3 veces con agua hirviendo, dejando que el agua se enfríe antes de vaciarla en cada ocasión. Notarás que el agua sale de un tono marrón. Son los taninos que se están desprendiendo. Luego, tenemos que solucionar el tema del nitrógeno. Por cada cubo de serrín ya tratado, añadimos una cucharada de urea disuelta en agua y mezclamos bien. De esta forma, las bacterias tendrán el nitrógeno que necesitan para descomponer la madera, y no se lo quitarán a tus plantas. El último paso es neutralizar la acidez. Añade al mismo cubo una taza de ceniza de madera o de cal y vuelve a mezclarlo todo. Tras este tratamiento, el serrín se convierte en un sustrato suelto, estéril y equilibrado. Es ideal para cultivar semilleros hasta el momento del trasplante. Funciona especialmente bien para el cultivo de cebollas, y es excelente para que los esquejes echen raíces con fuerza. Ahora vamos a hablar del método más limpio, y probablemente el más cómodo de todos: germinar semillas en papel higiénico o toallas de papel. Eso sí, hay que aclarar que este truco es ideal sobre todo para la fase inicial, hasta que llega el momento del trasplante, ya que el papel no puede alimentar ni sostener a la planta durante mucho tiempo. Pero para empezar, es una auténtica maravilla. Olvidaos de andar mirando macetas con tierra sin saber si ha salido algo o no. Aquí todo está a la vista. Es el método perfecto para comprobar si las semillas todavía sirven, especialmente si son viejas o si dudáis de su calidad. Podréis ver al instante qué porcentaje ha brotado con éxito. También es una opción excelente para semillas minúsculas, como las de petunia o lobelia, que suelen perderse fácilmente en el sustrato. La técnica más popular se conoce como el rollito o el caracol, y es genial porque permite aprovechar al máximo el espacio, pudiendo tener muchísimas semillas en apenas un rincón del alféizar de la ventana. Hacer un semillero en rollo sin necesidad de usar tierra es facilísimo. Solo vas a necesitar una tira de plástico resistente. Puede ser de una bolsa de basura o de restos de film para invernadero. El ancho ideal es de unos 10 o 12 centímetros, y el largo puede ser el que tú prefieras. Sobre esta tira, coloca 2 o 3 capas de papel higiénico convencional. Después, humedece muy bien el papel con un pulverizador. Puedes usar agua sola o añadir algún estimulante de crecimiento para que las raíces cojan más fuerza. Ahora viene lo más importante. Coloca las semillas dejando 1 centímetro de margen respecto al borde superior. El espacio entre cada semilla dependerá de su tamaño. Para tomates o pimientos, con unos 2 o 3 centímetros será suficiente. Una vez que tengas todas las semillas en su sitio, enrolla el plástico con cuidado, sin apretar demasiado, para formar un cilindro. Sujétalo con una goma elástica. Ponlo de pie en un vaso o en una botella cortada con un poquito de agua en el fondo. Y listo. Solo queda esperar a que asomen los primeros brotes, que en estas condiciones tan favorables no tardarán nada en aparecer. Continuamos nuestro recorrido con un material fascinante: el hidrogel. En seco, parece un simple polvo o pequeños cristales. Sin embargo, al entrar en contacto con el agua, se transforma en esferas elásticas similares a la gelatina, aumentando su tamaño hasta 100 veces. Su función principal es absorber y retener el agua para luego liberarla gradualmente según las raíces la necesiten. Es, básicamente, un depósito de agua personal para cada una de nuestras plantas. Podemos usar hidrogel puro para germinar semillas o incluso para cultivar plantas que adoran la humedad. Visualmente es espectacular, sobre todo si usamos hidrogel de colores en recipientes de cristal. Pero ojo, para los semilleros de hortalizas, el hidrogel puro no es la mejor opción. Las raíces no encuentran un soporte firme y las plantas terminan venciéndose. Además,
al igual que otros sustratos, no contiene nutrientes por sí solo. Por eso, su mejor uso durante la etapa de crecimiento es como complemento de otros sustratos para mejorar la retención de líquidos. Con solo añadir unos pocos gramos de hidrogel seco a la fibra de coco o a la turba, lograremos reducir drásticamente la frecuencia de riego. Al trabajar con hidrogel, es fundamental seguir unas reglas básicas para obtener los mejores resultados. En primer lugar, si tu intención es cultivar plantas comestibles, asegúrate de utilizar únicamente hidrogel de uso agrícola. Evita las versiones decorativas de colores, ya que sus pigmentos podrían contener sustancias nocivas para la salud. En segundo lugar, nunca mezcles el hidrogel en seco directamente con el sustrato en grandes cantidades. Al absorber el agua del riego, este aumenta drásticamente su volumen y podría terminar expulsando literalmente a tus plantas de la maceta. Lo ideal es hidratarlo primero siguiendo las instrucciones del fabricante y, una vez que haya crecido por completo, mezclarlo con la tierra. Como tercer punto, ten en cuenta que el sustrato tardará mucho más en secarse. Por lo tanto, debes reducir la frecuencia de riego para evitar que las raíces se pudran por exceso de humedad. El hidrogel es el aliado perfecto para los jardineros de fin de semana. Al incorporarlo al suelo durante el trasplante, actúa como una reserva adicional de agua en periodos de sequía, ayudando a que tus plantas sobrevivan perfectamente en tu ausencia. Es una técnica sencilla, pero sumamente eficaz para retener la humedad en la tierra. Hasta ahora, hemos hablado de métodos que podrían considerarse hidroponía pasiva. Pero es momento de conocer las bases de la hidroponía activa, un sistema que incluso un principiante puede dominar sin problemas. Básicamente, la hidroponía es un método para cultivar plantas sin tierra, donde todos los nutrientes se obtienen directamente de una solución de agua especial. El sistema más sencillo que puedes montar en casa en apenas 5 minutos es el llamado sistema de mecha. Para armarlo, solo necesitas un recipiente para la solución nutritiva, como un contenedor de plástico, y una maceta para la planta. Lo primero es hacer un pequeño orificio en el fondo de la maceta para pasar una mecha. Un extremo de esta mecha debe quedar en el sustrato, cerca de las raíces, mientras que el otro se sumerge en el depósito con el líquido. Como mecha, puedes usar un cordón de tela sintética, una tira de fieltro acrílico o incluso un trozo de tela enrollado. Gracias al efecto de capilaridad, la solución nutritiva subirá por la mecha hasta llegar a las raíces. Así, la planta beberá por sí misma justo lo que necesite. Tu única tarea será reponer la solución en el contenedor inferior de vez en cuando. Es, sin duda, un sistema de autorriego increíblemente práctico y eficiente. La clave de cualquier cultivo sin suelo es, sin duda, la nutrición. A diferencia de la tierra, que siempre guarda reservas de nutrientes, los sustratos que hemos mencionado, como la fibra de coco, la turba o la lana de roca, son totalmente inertes. Funcionan solo como un soporte para las raíces, lo que significa que toda la responsabilidad de alimentar a tus plantas recae exclusivamente en ti. Debes empezar a fertilizar en cuanto aparezcan las primeras hojas verdaderas. Lo ideal es usar fertilizantes hidrosolubles específicos para semilleros, que ya vienen equilibrados con nitrógeno, fósforo, potasio y microelementos. Pero mucho cuidado. Lee siempre las instrucciones. Para las plantas más jóvenes, es recomendable reducir la dosis a la mitad o incluso a 1/3 de lo que indica el fabricante. Así evitarás quemar sus delicadas raíces. Aplica el fertilizante cada 7 o 10 días, aprovechando el riego. Recuerda, sin una nutrición constante y adecuada, tus plantas no podrán desarrollarse en un medio estéril. Ahora, tú eres quien decide qué y cuándo come tu planta. Vamos a desmentir el gran mito que muchos jardineros tienen grabado a fuego. Las plantas necesitan tierra sí o sí. Esto es un error fundamental. En realidad, una planta no necesita tierra como tal, sino lo que la tierra le ofrece.
¿Y qué es exactamente? Solo 4 cosas. Primero, soporte. Un lugar donde las raíces se agarren para que la planta no se caiga. Segundo, agua. Tercero, oxígeno para que las raíces respiren. Y cuarto, minerales disueltos. Cualquiera de nuestros sustratos cumple estas funciones a la perfección. La fibra de coco o la turba, por ejemplo, dan soporte, retienen la humedad y dejan pasar el aire. Y los nutrientes los aportamos nosotros mismos al regar, mediante una solución nutritiva. Al final, lo que hacemos es cambiar el suelo por un medio más limpio, predecible y eficiente. A la planta le da exactamente igual si el alimento viene de la tierra o de la mezcla que tú preparaste. Lo único que le importa es que sea un alimento equilibrado. Así que olviden los prejuicios. Sin tierra, las plantas pueden vivir igual de bien, o incluso mejor. Una de las mayores ventajas de cultivar sin suelo es que el entorno es prácticamente estéril, lo que elimina de raíz las enfermedades típicas de la tierra. El famoso hongo que pudre el tallo y arrasa con los semilleros casi no aparece cuando usamos fibra de coco o pastillas de turba. Pero, ¿significa esto que podemos bajar la guardia y olvidarnos de la prevención? Ni mucho menos. Nosotros mismos podemos ser el foco de infección sin darnos cuenta. Primero, están las semillas. Algunas enfermedades se transmiten a través de ellas, por lo que siempre es recomendable desinfectarlas antes de la siembra. Por ejemplo, sumergiéndolas en una solución de agua oxigenada. En segundo lugar, cuidado con las herramientas y recipientes sucios. Asegúrate siempre de lavar y desinfectar las macetas, bandejas y pinzas antes de usarlas. Y por último, el exceso de riego. Incluso en un sustrato estéril, si hay demasiada agua y falta aire, las raíces pueden pudrirse. Así que controla bien el riego y garantiza un buen drenaje. Un entorno limpio te da una ventaja enorme, pero las reglas básicas de cultivo siguen siendo fundamentales. Para que vean que no son solo palabras, cada año hago un pequeño experimento. Siembro las mismas semillas de tomate, al mismo tiempo, en 2 bandejas diferentes. En una uso sustrato comercial de buena calidad, y en la otra, mi mezcla favorita de fibra de coco con vermiculita. Y siempre, los resultados hablan por sí solos. En la fibra de coco, los brotes asoman 1 o 2 días antes, y crecen de forma mucho más uniforme. Las plántulas se desarrollan más rápido, tienen tallos más gruesos y un color verde mucho más intenso. Pero lo más interesante ocurre a la hora del trasplante. Al sacar un brote de la tierra común, es inevitable que algunas raíces se rompan o salgan con terrones pegados. En cambio, al retirar la planta del sustrato de coco, me encuentro con un sistema radicular impecable. Una red densa y blanca de raíces finísimas que salen completamente intactas. Es evidente que una planta así sufrirá mucho menos estrés y crecerá con más fuerza en su nuevo lugar. Este ejemplo tan visual me confirma, año tras año, que esta es la mejor elección. Llegamos al momento decisivo. El trasplante de nuestros plantones a su lugar definitivo, ya sea en el invernadero o a campo abierto. ¿Cómo hacerlo correctamente para no echar a perder todo nuestro esfuerzo? La regla de oro es una: reducir al máximo el estrés de las raíces. Si cultivaste tus plantas en discos de turba o macetas individuales, el proceso es muy sencillo. Debes realizar un trasplante por cepellón, es decir, trasladar la planta junto con todo su bloque de tierra. Bajo ninguna circunstancia intentes sacudir o limpiar el sustrato de las raíces. Ese bloque de tierra ya es parte de la planta y le servirá de escudo para adaptarse mucho más rápido al nuevo entorno del suelo exterior, que siempre es más exigente. Para empezar, prepara un agujero un poco más grande que el cepellón. Riégalo generosamente. Coloca la planta con cuidado y rellena el espacio restante con tierra de jardín. Durante los primeros días, asegúrate de proteger tus plantas del sol directo y vigila de cerca la humedad. Tus semilleros tienen un potencial enorme y,
con un buen trasplante, crecerán con fuerza y muy pronto te recompensarán con una cosecha espectacular. Como hemos podido comprobar, la tierra no es en absoluto un requisito indispensable para obtener plantones fuertes y sanos. El sustrato de coco, los discos de turba, la lana de roca e incluso el simple serrín pueden convertirse en el hogar perfecto. Y lo más importante, impecable, para sus futuros tomates, pimientos y flores. La gran conclusión que podemos sacar es que los métodos de cultivo sin suelo nos brindan algo que la tierra convencional no puede. Un control total. Control sobre la humedad, control sobre la nutrición y, lo más valioso de todo, control sobre las enfermedades. No se trata solo de evitar la suciedad dentro de casa. Se trata de la oportunidad de cultivar plantas prácticamente estériles y sanas con un sistema radicular impresionante. Es un nivel de jardinería superior que está al alcance de cualquiera, directamente en el alféizar de su ventana. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Espero de corazón que hayan aprendido algo nuevo y útil hoy. Si ha sido así, por favor, no olviden darle a me gusta y suscribirse al canal para no perderse nuestros próximos experimentos de cultivo. Y ahora, la pregunta para ustedes. ¿Cuál de estos métodos les gustaría probar primero? O quizás ya tienen experiencia con alguno de ellos. Compartan sus historias y resultados en los comentarios. Abramos el debate.